Buenos días, iglesia. ¿Todo bien? Os quiero mucho, de verdad. Oro por cada uno de vosotros todos los días. Oro por esta iglesia todos los días, todos los días. Y mi deseo es que seáis las personas más felices de toda la tierra, más prosperada, que más fruto da al Señor. Frutos dignos del Senhor, para que o Senhor seja honrado todos os dias. Amém? Quantos amam a Jesus? Amém. Mais que ayer, menos que amanhã, ¿verdad? Mais que ayer, menos que amanhã, ¿no? Que bien, graças a Deus. Viernes agora, próximo, vamos a ter nossa reunião, nossa oração, de vigília de oração, en el Monte de Camas. Aqueles que puedan juntar-se a nosotros es imprescindible, es fundamental, ¿no? Cuanto más gente ahí orando, intercediendo, y necesitamos, es un ministerio que no puede parar. Podemos parar, dar una pausa en en aquello, en lo que sea, en la iglesia, pero orar nunca. El micrófono está fallando, ¿verdad? Orar, nunca podemos parar de orar. Orar en todo tiempo. Amén. Entonces será viernes a las 9 ahí arriba. ¿Ok? Hasta Vladimir con 70 años conseguido subir ahí. No hay excusa. No hay excusa. Di a tu hermano que está a tu lado. Guarda tu corazón. Guarda tu corazón. Ese es el título de ese mensaje que Dios ha puesto a mi corazón y mi corazón. Quiero compartir con vosotros en esta mañana. El texto está en Filipenses, no sé si Daniel puedes proponer. Dos cosas a la vez, no es complicado. Sí. Ok. Filipenses capítulo 7, y vamos a leer a partir del versículo, Filipenses 4, claro, y vamos a leer a partir del versículo 4. Filipenses 4, a partir del versículo 4, dice exactamente así: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza o bondad, lo mismo, sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis angustiados. ¿Por qué cosa? Por nada estéis angustiados. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Un repaso histórico aquí, nada más para que podamos ubicarnos en la situación. Cuando fue escrita esta carta fue escrita más o menos entre los años 60 y 65 de la era cristiana, ¿verdad? Y Pablo fue el que escribió esta carta. El apóstol Pablo la escribió, y interesante que Pablo estaba en Roma, ¿no? Pablo estaba en Roma, y años más tarde, aproximadamente ahí, el año 67, Pablo fue infelizmente decapitado por Nerón en Roma, ¿no? Y cómo estaba, qué lugar, o mejor, qué lugar ocupaba esta iglesia en el orden, ¿no? De plantación de iglesia por Pablo. La iglesia de Filipos fue la quinta iglesia fundada por el apóstol Pablo y la primera iglesia en territorio europeo, ¿no?
a igreja de Filipos, que já estava aí, já em Grécia, verdade? E como se encontrava a igreja quando Pablo escreveu esta carta? É interessante que a igreja de Filipos era uma igreja bastante interessante, uma igreja bastante madura, crescida, gozava de uma saúde espiritual, não? Isso porque, primeiro, a igreja de Filipos era uma igreja generosa, bastante generosa, e Pablo menciona isso, não? Por alguns momentos, o próprio Pablo foi ajudado, foi socorrido por esta igreja, e em outros momentos, esta igreja colaborou com outras igrejas, momentos de hambre, de dificuldade. Era uma igreja que metia a mão ao bolsillo e ajudava al necessitado. Então, isso fazia que esta igreja fuera uma igreja bastante participativa. Em segundo motivo, porque amava seu pastor. Amava. Estou aqui ponendo como pastor o próprio apóstolo Pablo, não? Esta carta ela refleja aqui profundo amor, uma profunda gratitude e confiança mútua entre Pablo e a igreja, verdade? Então, tinha esta harmonia, amava a seu pastor. Quantos aqui me amam? Aleluia. Glória a Deus! Esta igreja é tremenda. Aleluia. E era uma igreja muito firme, que permanecia firme en el evangelio, não? A pesar, claro, de toda a persecução, de la oposição, é uma igreja que se mantenía fiel sempre al Senhor e tinha, claro, uma base bastante sólida, uma igreja que crescia sempre em amor, em conhecimento, em discernimento, e isso, então, todo isso forma aqui uma evidência de la saúde espiritual que desfrutava esta igreja, não? E por que esta carta foi escrita? Porque Pablo, então, decidiu correr aí el boli, ¿no? El pergamino y escribir esta carta. Primero, claro, para agradecer a la iglesia por todo apoyo recibido, conforme já he mencionado aqui, para animar la iglesia a que permaneciesen firmes en la fe, porque aunque Pablo estuviera encarcelado, ¿no? El evangelio seguía avanzando. Entonces, el sufrimiento también forma parte de la vida cristiana. Esta carta foi escrita para que a igreja entendiera que o sofrimento também formava parte de la vida cristiana, al contrário de lo que muitas igrejas predicam, ¿no? Prosperidade, 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 e quando nos passa algo malo, tiramos piedra a Deus, ¿verdad? Le tiramos piedra, ¿verdad? Y para promover la unidad y la humildad en la iglesia también, porque esta carta, uno de los temas centrales de esta carta es la unidad. Y Pablo exhorta a la iglesia aquí, ¿no? Para que no hubiera ahí nada de rivalidad, nada de egoísmo, que la iglesia se presentase, ¿no? A Cristo aquí como el mayor ejemplo de humildad y de servicio. Entonces, una iglesia que crecía. Y para advertir la propia iglesia por falsas enseñanzas, porque en aquel entonces se infiltraban personas disfrazadas de creyentes, de ovejas, y ponía ahí y dejaba ahí su veneno, desviando la iglesia, el foco de la iglesia que estaba puesto en Jesús, que lo pusiera en falsas doctrinas, falsos ensinamientos. Entonces también para que esta iglesia fuera vacunada contra las falsas enseñanzas, falsas doctrinas, y para animar a la iglesia a vivir con gozo, conforme ya he mencionado, aunque Pablo estaba aquí preso, ¿no? Pablo demuestra que el verdadero gozo no depende de circunstancia, el verdadero gozo depende
de servir al Señor. Amén. El verdadero gozo y alegría no depende de circunstancias, porque si dependiera de circunstancias, nuestras vidas sería un tobogán, ¿verdad? Alto y bajo. Entonces, depende de que sirvamos al Señor y le sirvamos con todo nuestro corazón, cuerpo y alma. Amén. Entonces, después de este repaso aquí, ¿no? Este punto histórico, por así decir, me gustaría hacer una pregunta y sobre esta pregunta, buscando una respuesta a esta pregunta, vamos a desarrollar este mensaje. O sea, la pregunta es, ¿cómo es posible? Na verdade, são duas perguntas aqui. Como é possível que umas palavras escritas em tempos tão lejanos, tão distantes, um povo tão distinto, uma cultura tão distinta, não? Realidades tão distintas, sigue transmitindo verdades tão atuais? ¿Verdad? Como pode? La verdad es que la palabra de Dios transciende el tiempo y sigue respondiendo las cuestiones, las preguntas más difíciles. Y la pregunta central es, ¿cómo podemos mantener plenos, llenos, íntegros, mientras vivimos en una batalla donde todas las armas del enemigo, ¿no? Buscan corromper nuestro corazón? Esta es la pregunta. ¿Cómo mantenerse íntegro? ¿Cómo mantenerse santo? ¿Cómo mantenerse separado? ¿Cómo mantener nuestro corazón guardado, estando en esta batalla día a día, día tras día, donde las armas usadas son todas para corrompernos a nosotros mismos? Este era el destino de Pablo a esta iglesia, y este es el destino de Dios para nosotros. La pregunta que Dios nos está haciendo en esta mañana: ¿cómo mantenernos llenos de Dios? ¿Cómo mantenernos, María, íntegros en la presencia de Dios? ¿Cómo no permitir que todas estas armas nos alcance y nos corrompa? Entonces, que la palabra de Dios pueda ser la respuesta para ti y para mí en esta mañana. Y el primer punto aquí: nuestra plenitud e integridad se mantienen cuando miramos las circunstancias desde la soberanía de Dios. Ya. Nos mantenemos íntegros, firmes en Dios, santos en Dios, llenos de su presencia, cuando miramos todas las circunstancias desde la soberanía de Dios. Porque el texto está diciendo: regocijaos en el Señor. Regocijaos en el Señor siempre, siempre. Otra vez digo, regocijaos. Podemos buscar, Pastor Gildo, todo conocimiento psicológico, todos los profesionales de la psicología, que ninguno de ellos podrán dar esta respuesta. ¿Cómo mantenerse íntegro, alegre, gozoso, bajo ataques 24 horas? Es complicado, ¿verdad? Entonces, no hay una respuesta. ¿Cómo puede entonces esta persona mantenerse en ese estado de alegría cuando no hay tregua, cuando no hay descanso, cuando estamos rodeados de problemas? ¿Hay algún problema ahí? ¿Sí? ¿No? ¿Hay algo ahí? Si no hay ninguno, si hay espacio para uno más, te lo doy el mío, ¿vale? Te lo paso el mío, ¿verdad? Esa es la realidad. Y la respuesta es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Si creyéramos que Dios sigue gobernando, si creyéramos que Dios sigue gobernando, o mejor, si no creyéramos que Dios sigue gobernando, ciertamente
vamos a morir espiritualmente. Ciertamente vamos a morir sofocados por este tsunami de problemas que surgen día a día, ¿verdad? Si no fuera mirar, conocer, saber que la soberanía de Dios está mirando todo eso. Por su soberanía, Dios está mirando todo eso, ¿no? ¿Y qué es soberanía? Claro, soberanía es saber que Dios gobierna todas las cosas, incluso los problemas que estamos enfrentando ahora mismo. Dios no perdió el control de la situación. Amén. Y Dios tiene la última palabra. Él no perdió. Quizás ahí Adán, Eva, cuando pecaron, cuando se cayeron en sí, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos? Y ahora, ¿qué hacemos? Frente a este problema, parecía que Dios estaba perdido. No, Dios tenía el control de toda situación. Cuando Dios llega, Él ordena la situación, Él determina orden en la situación. Entonces, por la soberanía de Dios, Dios va a traer orden a este caos. Y aunque no lo traiga, en estos próximos días te mantendrás firme, santo, íntegro en la palabra de Dios y en la presencia de Dios. Dios es soberano. Mira qué tremendo. Salmo 115, 13, o mejor 3. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Ya está. Está en los cielos. Y todo lo que quiso ha hecho. Salmo 139, 4 dice así: aún antes que hubiera palabra en mi boca, he aquí el Señor, tú la sabes toda. Es la soberanía de Dios. Mirar esta situación que estás enfrentando ahora, no por tu óptica, no por opiniones, sino por la soberanía de Dios y descansar en eso. Pregunto, ¿quién lleva el control de tu vida? ¿No? ¿Dios o tú? ¿Dios por su soberanía o tú por tu forma de pensar, por tu parecer, ¿no? Por tu opinión? ¿Las circunstancias gobiernan tus emociones? ¿O puedes seguir creyendo que Dios continúa teniendo el control, aunque no logres entender ahora mismo todo este proceso? Dios sigue ahí. Amén. Entonces, primer punto. Segundo punto. Nuestra plenitud e integridad se mantienen cuando la esencia de Dios es visible en nosotros. Cuando la esencia de Dios es visible por todas las personas en nosotros. Porque el texto está diciendo, vuestra gentileza o bondad, gentileza y bondad, yo quiero usar aquí la palabra bondad, vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Una afirmación. Que tu bondad, Miltinho, sea conocida de todas las personas. El Señor está cerca. Entonces, cuando las personas ven que la esencia de Dios está en nosotros, es una fuertísima evidencia que estamos nosotros, sí, estamos nosotros íntegros en la presencia de Dios, enteros, total y completos en la presencia de Dios, ¿no? Y viviendo en santidad. Aleluya, sin ninguna corrupción. Y la bondad es un fruto. Forma parte del fruto del Espíritu Santo, dado a cada uno de nosotros. Y la bondad no es algo para emocionarte o para emocionar a las personas. La bondad Dios nos la dio para que nos relacionemos según Él, porque Él es bueno. El propio Jesús afirmó, hay uno que es bueno, ¿quién es bueno? Dios que está en el cielo. Y cuando Él comparte de lo que es, de su sustancia,
a todos nosotros, eso es para que nos relacionemos con las personas y que las personas puedan ver en nosotros la esencia de Dios. Y de esta forma nos mantendremos íntegros en la presencia de Dios, plenos, llenos de Dios. Amén. Es interesante aquí porque Pablo era judío y la iglesia era una iglesia griega. ¿Y por qué Pablo entonces menciona esta palabra bondad? Pablo hace aquí, por así decirlo, esta expresión, él utiliza esa expresión para contrastar dos formas de entender justicia y bondad. Dos formas. Para los griegos, por ejemplo, la palabra justicia significa cada uno debe tener lo que merece. Vamos a dar a cada uno segundo lo que cada uno merece. Esa es la justicia según la mentalidad griega donde estaba fundada esta iglesia. Pero la mentalidad judía era otra. La verdadera justicia siempre estaba acompañada de misericordia y compasión. Amén. Eso es justicia. Es cuando hay misericordia y compasión expresada a través de nosotros, José, por la bondad de Dios que está en nosotros. O sea, la justicia de Dios en nosotros tiene que estar mucho más allá. Tiene que ser expresada a través de la esencia de Dios que está en nosotros, o sea, la bondad. Amén. Eso es tremendo. Por ejemplo, los rabinos enseñaban que el mundo no puede sostenerse solamente con justicia. Necesita también misericordia. Necesita también misericordia. En otras palabras, ¿cómo debemos nosotros nos portar como cristianos? Podemos exigir lo que nos corresponde. Esa es justicia, ¿verdad? Podemos, ¿por qué no? Yo exijo lo que me corresponde, pero prefiero actuar con gracia. Eso es bondad, cuando está casada con la justicia. Yo quiero lo que me corresponde, pero prefiero actuar con gracia, justicia y bondad. Qué tremendo. Por eso Jesús dijo: al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, derecho, justicia, déjale también la capa. Wow, bondad. ¿Verdad? Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, justicia, ve con él 2 millas. Bondad. ¿Cuántos están entendiendo? Integridad. Persona llena de la presencia de Dios. Santiago, él expresa algo tremendo. En el capítulo 2, versículo 15, dice así: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué provecha? Para nada. Así también la fe, si no tiene obras, si no tiene bondad, es muerta en sí mismo. Amén. La esencia de Dios en nosotros. Así que Pablo dijo que la bondad es evidente para todos. El Señor está cerca. Pregunto, ¿tu vida se limita en reclamar, quejar, reclamar justicia, no? ¿O también refleja misericordia? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo estoy yo, Dalmo? ¿Justicia, o hay en mí misericordia? ¿Hay en mí bondad?
¿no? ¿Sabe por qué? Porque cuando vivimos, Jonatas, solamente por la justicia y no expresamos bondad y misericordia, el desarrollo de nuestra vida cristiana será por cambios. Cambios. Yo hago, entonces si hago, Dios también tiene que hacer. Es lo que decimos en Brasil. Toma allá, da acá. ¿No? O sea, si estoy dando, tengo que recibir. Y si no hay bondad, ¿verdad? Como es importante. El evangelio no funciona de esta manera. Tercero, nuestra plenitud e integridad se mantiene cuando llevamos nuestras angustias a Dios mediante la oración. Aleluya. Cuando sabemos ejercitar nuestra fe, llevando nuestras angustias, llevando lo que nos perturba, llevando lo que nos quita la paz, el descanso a Dios a través de la oración. Es una señal que somos íntegros en la presencia de Dios y que estamos llenos de tu presencia. Cuando canalizamos a través de la oración, porque el texto está diciendo, por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Si buscamos el reino de Dios en primer lugar, Dios siempre estará escuchándonos. Siempre, siempre. Lo que pasa es que muchas veces preferimos seguir el camino contrario. Reclamamos justicia, quejamos, murmuramos, compartimos nuestros problemas a través de quejas, buscando orientaciones. No está mal, pero vamos a sondar cuál es nuestra verdadera intención cuando compartimos nuestros problemas con un hermano. No está mal, pero ¿cuál es nuestra intención? Es para que este hermano nos diga, ay, pobrecito, qué cosa, mira. Para que este hermano tenga misericordia de nosotros. ¿Será? ¿Será que vamos a tener el resultado? Entonces, esta es nuestra costumbre. Todo lo contrario. Primero, reclamamos, murmuramos, quejamos. Y cuando estamos destrozados, miramos a Dios y decimos, ¡socorro! ¿Pero por qué? ¿Y para qué esperar tanto tiempo? Si la propia palabra de Dios nos está diciendo, no estéis angustiados por nada. Por nada. ¿Cuánto tiempo va a durar el problema? No lo sé. No lo sé. Pero estar en un estado de angustia continua, porque hay algo represado ahí dentro de ti, y no consigues hacer que eso se vaya a través de la oración, eso te va a matar. Eso te va a corromper, eso te va a destruir. Lo que Pablo está diciendo aquí, él está dándonos herramientas para que nos mantengamos firmes en Dios. Y hacer conocidas nuestras peticiones, nuestras angustias a Dios a través de la oración es un camino. No hay otra manera. Amén. Y Pablo está diciendo aquí algo muy interesante. Orar a Dios, Dios, me está pasando eso. Tú lo sabes, Dios, pero mira, quiero hablar contigo. Me está pasando eso, me está pasando eso, me está pasando eso. Pero Pablo aquí nos da una palabrita muy clave. Con acción de gracias.
orar con corazón grato, agradecido a Dios. Es lo más difícil, es un ejercicio complicado. Pero la gratitud es algo que abre el corazón de Dios. Yo siempre digo, la forma como mis hijas se acercaban a mí para pedirme cosas, me cerraba o me abría. Cuando yo notaba que ellas me pedían cosas con un corazón agradecido, yo me deshacía todo. Pero cuando todo lo contrario, yo me cerraba. Corazón agradecido abre las puertas del cielo para que Dios pueda traer respuestas a todas y soluciones a todas nuestras peticiones. Amén, amigos y hermanos. Qué tremendo. Gratitud, gratitud. Entonces, ¿qué hacemos cuando llegan las necesidades? ¿Cuál es nuestra postura cuando llegan las necesidades? Hemos visto en la última prédica que he predicado aquí, la multitud hambrienta que se acerca a Jesús, ¿verdad? La necesidad inmediata de aquella multitud era comida, necesidad de comida, ¿verdad? Y cuando Jesús les mira, Jesús dijo, esta gente es como gente que no tiene pastor. Pastor. Entonces, cuando nosotros nos presentamos aflitos, nos presentamos como ovejas que no tienen pastor. Pero cuando nos presentamos frente a Dios, llevándole a Él nuestras necesidades, con corazón agradecido, Él te mira y te va a decir, esta es mi oveja. Aleluya. Esta sabe lo que está haciendo. Esta no se desvió de mí. Esta no se alejó de mí. Aleluya. Qué tremendo. 4. Nuestra plenitud e integridad se mantienen cuando dejamos de depender de nuestro propio entendimiento. A mí me gustaría explicar eso aquí. Cuando dejamos de depender de nuestro propio entendimiento. El texto está diciendo, y la paz de Dios, ¿qué? Y la paz de Dios que sobrepasa, que está por encima, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Una vez más, Pablo era judío y Pablo sabía muy bien qué significaba entendimiento. Y él dijo que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestro corazón. Entonces, ¿qué es un entendimiento? Mira qué fuerte. Entendimiento para un judío, por ejemplo, es discernir la realidad. Es planificar. Es saber explicar qué ocurre a nuestro alrededor. Saber dar nombre y explicar cada cosa que está pasando a nuestro alrededor. Y controlar nuestra vida mediante la prudencia. Eso es entendimiento. Qué fuerte, ¿verdad? Y el libro de Proverbios nombra el entendimiento como un tesoro. Y Pablo está diciendo que hay algo que sobrepasa todo eso. Y Pablo está diciendo que el entendimiento, por más fuerte que sea, por más grande que sea, por más poderoso que sea, nunca podrá guardarnos. Solamente la paz de Dios podrá hacerlo. Vamos a pensar un poquito aquí. Pensemos por un instante. 2 países en guerra. Ahora mismo, infelizmente, estamos teniendo 2 países en guerra. De repente hay un acuerdo de paz entre los 2 países. A partir de este
momento la gente, las personas vuelven a hacer planes, ¿verdad? Vuelven a proyectar sus vidas, vuelven a reconstruir sus casas, a reconstruir sus ciudades, vuelven a recuperar sus proyectos y vuelven a vivir porque hay un acuerdo de paz. Pero con Dios es distinto. Con Dios es distinto. Para entender qué significa cuando la paz está por encima del entendimiento. Con Dios es distinto. O sea, aunque la guerra, aunque las adversidades, aunque las armas siguen atacándote, aunque los problemas, los más fuertes que sean, siguen ahí rodeándote, conseguirás seguir viviendo, proyectando, construyendo, reconstruyendo, recuperando, restituyendo y viviendo con gozo. Es esta paz que está por encima de nuestro entendimiento. E agora podemos entender que significa, por que Pablo, o próprio Pablo, escreveu estas palavras que estão registradas em Romanos 8:18. Pois tenho por cierto, Pablo dijo, que los problemas, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en otro tiempo ha de manifestarse. Aleluya. Pablo vivía esta realidad. Él tenía el entendimiento, pero él sabía que había una paz que sobrepasa todo eso, que guardaría su corazón, que no permitiría que su corazón y sus pensamientos se corrompesen, que fuesen guardados en Cristo Jesús. Aleluya, qué tremendo. La paz de Dios no nace cuando desaparecen los problemas. La paz de Dios no depende de comprender el propósito de Dios. Sí, muchas veces no estamos entendiendo nada. Muchas vezes não estamos entendendo o propósito de Deus. Não sabemos o que Deus quer. Não sabemos. Pero eu tenho uma boa notícia. La paz de Deus não depende de que sepas qual é o propósito de Deus. E eu quero dizer uma coisa. Não pierda tempo perguntando a Deus, qual é tu propósito, Senhor? O que queres com todo isso, Senhor? Não pierda tempo. Disfrute de la paz del Senhor. E sepas que Deus está mirando todo isso por sua soberania. Y controlando todo. Aleluya, no te mueras. La paz de Dios no proviene del control humano. La paz de Dios nace de confiar plenamente en Dios. Un puntito más aquí sobre entendimiento. El entendimiento es muy fuerte. El entendimiento es extraordinario, pero puede convertirse en una trampa. Es lo que Pablo está escribiendo aquí. Un entendimiento que se convierte, Zeneida, en una trampa. ¿Sabe cómo ocurre eso? Los problemas nos afligen, ¿verdad que sí o no? Los problemas nos perturban, ¿verdad que sí o no? Nuestra alma atacada primero, nuestros sentimientos atacados primero, por todos esos ataques, por todos esos problemas, se perturban y confunden nuestro entendimiento. Y nuestro entendimiento comienza a mezclarse con el alma. Y nuestro entendimiento comienza a medir la situación de una forma equivocada. Cuando el alma perturbada confunde el entendimiento hace una lectura equivocada de la situación, del problema. O sea, si el problema es así, Matías, si tu entendimiento está perturbado por tus emociones, el problema pasa a ganar una dimensión mucho más grande que no es realidad, que no es verdad. Y es eso que Pablo está diciendo. Hay una paz que pasa, que sobrepasa al entendimiento, aunque esté perturbado por el alma y por el sentimiento.
Hay una paz que sobrepasa, y esa paz es que va a guardar tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Ejemplo, vamos a ver ejemplo aquí en la Biblia. Sí, vamos a ver ejemplo, ¿no? David frente a Goliat. Saúl frente a Goliat. ¿Cuál era la diferencia entre Saúl y David? Uno era Superman y el otro no. Los dos eran hombres iguales, ¿verdad que sí o no? Iguales. El problema enfrentado era el mismo, ¿verdad que sí o no? Pero Saúl estaba escondido. Miedo. Y David enfrentó, porque el alma de David no estaba perturbada, mientras que el alma de Saúl estaba perturbada. Y Saúl decía, nunca vamos a vencer a este gigante, jamás vamos a vencer, porque es grande demasiado, porque es alto demasiado, es fuerte demasiado, es experiente demasiado, jamás, ni nuestro ejército podrá vencerle. Y de repente llega David. Mira, ¿quién es este incircunciso que intenta luchar contra el ejército del Dios vivo? ¡Wow! ¡Qué diferencia! La mirada no era de David. La mirada que David tenía era la mirada del ejército del Dios vivo, del Dios del ejército, ¿no? Del Señor de los ejércitos. Eso cambia todo. Yo no sé cómo está tu entendimiento en estos días. Si está perturbado por lo que estás pasando en estos días. Yo no sé cómo está. Yo no sé si estás paralizado. Yo no sé si estás parado. Yo no sé si estás desanimado. Yo no sé. Pero sepas de una cosa. Hay una paz que sobrepasa todo eso. Y es momento de disfrutar de esta paz. Glória a Deus. Quando temos esta paz, não há muralhas que sejam tão grandes, tão fuertes, que não poderão cair. Não há gigante tão fuerte, tão grande, que poderá soportar. Não há multitud tão grande, 5.000 homens, que não pueda haver comida para todos. Entendimento, alineados com a paz, ou melhor, vencido por la paz, que excede a todo entendimento. Quinto e último ponto. Vamos a casa mais temprano hoje? Me perdi aqui. Sí, ¿dónde está? Aquí. Aquí está. Nuestra plenitud de integridad se mantendrá quando aprendemos donde tenemos que guardar nuestro corazón. Eso es interesante. Donde tenemos que guardar nuestro corazón. Porque aquí está diciendo, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Está fácil, Pastor Dano, está fácil. ¿Dónde tenemos que guardar nuestro corazón? En Cristo Jesús, ¿verdad? Pero parece sencillo. No, ahí está el problema. Porque no es solamente una actitud, Hildo. No es acercarse a Jesús y decir, aquí está mi corazón. Cógelo, es tuyo. No es así. Acabamos de ver aqui, acabamos de escuchar que há um processo. Não é pum, pum, já está. É um processo. E que acabamos de ver, este processo começa no primeiro ponto. É um processo. ¿Dónde temos que guardar nosso coração? Em Jesus. E nós mesmos lo hará. Aqui está dizendo que é a paz que guarda. Amém? Não depende de uma atitude nossa. Depende de la paz que temos.
esta própria paz se encarga de guardar nosso coração e nossos pensamentos em Jesus. Por isso é um processo, não é algo que depende de uma atitude tuya, é algo que depende de um posicionamento tuyo, pero é algo que depende de algo que temos em nós, que é a paz de Deus. Amém? Então, primeiro, compreender que Deus é soberano e que nunca nos abandonará. Nunca, jamás nos abandonará. Permitir que a bondade de Deus seja visível em nossa maneira de tratar as pessoas. Llevar todas estas angústias e necessidades ao Senhor mediante a oração e o ruego com acção de graças. Dejar de vivir dominados por nosso próprio entendimento e aprender a descansar em la paz del Senhor. Como vivimos este processo, é a própria paz que guarda nosso coração e nossos pensamentos em Cristo Jesus. Me gostaria de fazer algo prático agora. Ponte em pé um minuto. Algo prático. Desde o início desse texto, ponlo aí, por favor, Daniel. Desde o início desse texto, vemos um processo. Pero esse processo termina com uma clave e temos que ter esta clave para que este processo seja concluído e para que nosso coração e nossos pensamentos sejam guardados em Cristo Jesus. Eu lo tenho aqui, Daniel, se não tem, não passa nada. Porque o processo começa e termina com ação de graças. Com gratitude. Então, de nada vai valer querer que nosso coração e nossos pensamentos estejam em Cristo Jesus guardados, se não há gratitude, se não há uma expressão de gratitude aí dentro de tu coração. Responde para ti mesmo: eres uma pessoa agradecida? Responde para ti mesmo: eres uma pessoa agradecida por todo? Eres uma pessoa agradecida entre los hermanos, em tu relação entre hermanos? Eres uma pessoa agradecida em tu relação com Deus? Eres uma pessoa agradecida em tu relação familiar? Eres uma pessoa agradecida por el trabalho que tienes? Eres uma pessoa agradecida por el sueldo que cobras? Não estou dizendo que tienes que permanecer cobrando isso. Pero eres agradecida? Porque essa é a porta que abre para que toda a bendição de Deus seja desencadenada sobre ti. Começa a pensar. Há mais quejas que agradecimento? Há mais murmurações que agradecimentos? Eres uma pessoa que te gusta hacer comparação ou comparações? Mira, mi hermano, não sirve a Deus como eu e parece que está mais feliz, parece mais prosperado, parece mais bendecido. Eres uma pessoa que te gusta hacer comparações ou agradecida a Deus?
por lo que tienes. Porque esta es la clave o la llave que abrirá la puerta de bendición sobre tu vida. Esta es la llave que hará que esta puerta sea abierta, que hará que tus oraciones lleguen a la presencia de Dios y Dios liberará su paz para que su paz entre en ti, para que en ti estando la paz de Dios, tus pensamientos y tu corazón sea guardado en Cristo Jesús. Y si no hay gratitud, es una pérdida de tiempo orar. Piensa un poco. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Piensa un poco. Y si en alguna área de tu vida está faltando gratitud, ahora es el momento de pedir perdón a Dios. Oh Dios, es verdad, Señor. Es verdad, Señor. Estoy equivocando, Dios. Me equivoqué al decir eso. Te pido perdón. Ahora es el momento de pedir perdón. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y purificar. Es el momento. Perdona, Señor, nuestras quejas. Perdona, Señor, nuestro corazón distorsionado. Perdona, Señor, por las palabras distorsionadas. Perdona, Señor, por las palabras que no nacieron en ti, que no surgieron de ti. Perdona, Señor, porque dejamos de orar tu palabra y pasamos a orar nuestro corazón herido, traumatizado, Señor, confundido. Perdónanos, Señor. Oh Espíritu Santo. Permita que o Espírito Santo agora, através desse pedido de perdão, pueda llenar tu coração de gratitud. Piensa em todo lo que tienes. Estamos fazendo um exercício aqui. Piensa em todo lo que Deus te ha dado. Pouco, medio ou mucho. Piensa em todo lo que Deus te ha dado. E permita que o Espírito Santo pueda ministrar gratitud por todo lo que Deus te ha dado. Por la ropa que estás vestido ahora mismo. Por el techo que te espera quando salgas de aqui. Por la comida que te espera quando salgas de aqui. Por um familiar que te espera quando salgas de aqui. Uau! Por uma empresa que te espera amanhã lunes quizás, para trabalhar. Gratitud, gratitud, gratitud. Ayer mi nieta se foi. Eu me puse a chorar. Este viejo de 61 anos. Me puse a chorar. ¿Sabe por quê? Gratitud. Gratitud. Estuvo comigo, con nosotros, Luisa y yo, 4 días en nuestra casa. Gratitud. Lloré de gratitud. Lloré de gratitud. Abracé a mi hija de gratitud por haberme dado una nieta. Le dije a mi yerno y le agradecí por haberme dado algo tan precioso. Gratitud, 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 gratitud. Permita que o Espírito Santo ministre. Gratitud, gracias, Senhor. Eu te doy gracias. Gracias, Senhor. Gracias, mi Senhor. Jesús, gracias,
Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Yo siento en mi espíritu que hay gratitud en tu corazón. Eu sinto em meu espírito que o Espírito Santo está ministrando gratidão em tu coração. Ele está ordenando tu alma agora. Estou seguríssimo de isso. Ele está ordenando tu alma perturbada dentro de ti. Aleluia, 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 aleluia. Assim como Davi, ¿por que te perturbas dentro de mim, mi alma? Todavía alabarás, adorarás a Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Há uma harmonia, há algo bueno que está sucedendo aí dentro em tu espírito e em tu alma. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Há dolores que estão sendo agora eliminados por el Espírito Santo. Sabes, quando piensas em aquello, quando piensas naquela persona, quando piensas, te duele. O Espírito Santo está sacando, está quitando esse dolor agora, porque este dolor agora, em nome de Jesus, tem que dar lugar a la gratitud, a gratitud. Amém, amém. Aleluia. Glória a ti, Senhor, glória. Oh Deus. Já não sou mais esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios, ya no soy más esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Aleluyas, aleluyas. Ahora mira, hay gratitud ahí. Estás preparado conforme o texto de la palavra que acabamos de ler. Agora estás listo para poner delante del Senhor todas tus peticiones. Todas tus angústias, todas. Tus necessidades, sean físicas, enfermedades, alma, materiales, todo lo que estás necessitando agora. Estás preparado, porque é isso que o texto está dizendo. Aleluia, aleluia, aleluia. Por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Deus em toda oração e ruego com acção de graça. Agora é o momento. Piensa em todo lo que estás necessitando nesses dias. Piensa en aquella situación que sigue desde hace un buen tiempo perturbándote. Ahora es el momento de poner todo eso delante de Dios. Y la paz del Señor reposará sobre ti. El Espíritu Santo te está ministrando. Comienza a orar, comienza a apresentar, comienza a poner delante de Deus cada situação, cada problema, cada necessidade, cada uma de elas, todo. Esse é o momento de fazer aqui barrer, limpiar, todo, porque não vamos sair daqui hoje, sem paz. Não vamos. Eu não quero sair daqui sem paz. Não quero sair daqui. Me rehuso sair daqui sem paz. Oh Espírito Santo. Comienza agora, seja por tu mente ou por palavras. Todo. Não deixa nada. Isso me está angustiando, pastor. Pois, ponlo agora. Preséntalo agora, na presença de Deus. Isso me está perturbando nesses dias, pastor. Pois, preséntalo agora, na presença do Senhor. Todo. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti, Senhor.
Aleluyas. 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 Shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Ven sobre mí, shalom. Ven sobre mí. Shalom, reposa sobre mí, shalom. Reposa sobre mí, paz, paz, paz. Paz, reposa. Aleluya. Aleluya. Aleluya, Señor. En el nombre de Jesús. Estás poniendo, estás presentando todo, todo. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Espíritu Santo. Ahora me gustaría pedirte que levantaras tus manos. Levanta tus manos lo más alto que puedas. Aleluya. Que estas palabras puedan caer sobre tu mente, cuerpo, corazón, alma y espíritu. Que el amor del Padre, que el amor del Padre, que la gracia del Hijo, que la gracia del Hijo y las consolaciones del Espíritu Santo bajen, caigan ahora mismo sobre tu mente, cuerpo, corazón, alma y espíritu en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén, Señor. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Puedo entrar confiadamente ante ti. Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Una vez más, gracias, gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús. Amén. Antes de irte, ahora di a tu hermano que está a tu lado. En el inicio, ¿no? La pregunta fue, o mejor, la afirmación fue, guarda tu corazón, ¿verdad? Y ahora dile, tu corazón y tus pensamientos están guardados en Jesús. Y que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Viernes, vigilia de oración.